Y según el temario de la clase pasada, si ves los temas que tenemos son, pues a grandes rasgos, los temas que ya vimos, ¿no? El día de hoy vamos a ver solamente como usos específicos de cada uno de esos temas y ver un poquito de lo que tenemos, o de lo que viene a continuación, que de todos modos tienen ustedes los videos, por eso es que la clase pues va a ser corta, con intención de que podamos definir cualquier duda que haya quedado de los temas pasados y que tengan oportunidad de, si gustan en el transcurso de la clase o en algún otro momento, ver los videos que ya subí a la plataforma, ustedes pues lo vean como les parezca más conveniente. Entonces tenemos como primer tema, y como tema que ya revisamos, tenemos present simple o presente simple, ¿sí? Uso específico de este tema tenemos tres. ¿Sabes cuáles son esos tres? We use the present simple to speak about facts. ¿Qué son facts? Facts are things that are scientifically proved. ¿Sabes? Los facts son hechos o cosas que son científicamente probadas. Y en este caso, ¿qué podemos nosotros, así a modo empírico, ya en base a experimentación propia, qué es lo que podemos decir que sea científicamente probado o que sea un hecho, ¿no? Yo voy a poner aquí un ejemplo y ahorita nada más para poder como sintetizar, pero podemos nosotros definir un ejemplo, ¿no? Propio. Y yo le voy a poner aquí un hecho, podría ser I am a Mexican. I speak Spanish. ¿Sí? Tengo ahí dos oraciones en presente simple. Una tal vez usando el verbo to be. ¿Sí? Yo soy mexicano. Yo hablo español. ¿Sabes? Si ves, ambas oraciones están en presente. Bueno, en este caso, aquí estamos usando el verbo to be como verbo principal. Y aquí en esta otra oración, las dos oraciones están en presente simple. Y aquí está tal cual sujeto, verbo y predicado. ¿Sabes? Para eso uso yo el presente simple. Otro ejemplo. ¿Sí? If you heat ice, it melts. ¿Qué quiere decir? Que si tú le aplicas calor al hielo o a la nieve, esta se va a derretir o esta se derrite. Ambas oraciones están en español, perdón, en presente simple. ¿Sabes? Para eso uso yo el presente simple. Ahora, ¿para qué más lo uso? Para hablar acerca de hábitos. We use the present simple to speak about habits as well, okay? For example, I brush my hair every day. ¿Sabes? Ahí estoy hablando de un hábito, algo que yo hago todos los días es I brush my hair every day. Tengo sujeto, verbo en presente simple, más complemento. ¿Sabes? Recordar
como parte del presente simple y como parte de cualquier tiempo, las expresiones de tiempo son fundamentales. ¿Sabes? Yo uso el presente simple para hablar acerca de hábitos. Entonces, con la expresión de tiempo, yo estoy refiriéndome a un hábito, ¿sí? Yo me cepillo el cabello todos los días. ¿Algún otro hábito que tenemos? ¿En español o en inglés? En inglés puede ser I eat vegetables once a week. Sí, antes era, yo comía vegetales todos los días, ahora I eat vegetables once a week. ¿Sabes? Una vez a la semana yo como vegetales. ¿Sabes? Puede ser un hábito que ya tienes tú establecido, o si es todos los días, ya tienes establecido que todos los días, ¿va? Pero el presente simple se usa para estos dos y para uno más, que sería regular actions. Entonces, si checas la estructura de la oración anterior, tengo sujeto, verbo en presente simple, más el complemento. Y dentro del complemento uso una expresión de tiempo que me lance al tiempo en el que estoy hablando. Y por último, regular actions. ¿Cuál sería regular actions? Pues sería algo que haces regularmente, ¿sabes? Algo que no hagas tan seguido, pero que lleves a cabo de manera regular. I listen to, or I go to the movies every Tuesday. ¿Sí? Sujeto, verbo en presente, más complemento. Y como parte del complemento, una expresión de tiempo que me lance al presente simple. Todos los martes yo voy al cine, ¿sabes? Hay promoción, entonces I go to the movies every Tuesday. And as you may remember, we have 5 different rules for the present simple, okay? All of them have to be applied only when you use he, she, or it in a sentence. ¿Sabes? Cuando hablamos del presente simple, lo único que debo de tener en cuenta son las 5 reglas que ya tenemos. Eso no sé si tengas alguna de las 5 reglas, pero igual aquí lo señalamos para dejar ya cerrado ese tema. First rule, we have to add an S to most of the verbs. Agregamos una S a la mayoría de los verbos. Second rule, we have to add ES to the verbs that end up with X, W, CH, SH. ¿Ok? Vamos a agregar una ES a los verbos que terminen en O, X, SH, CH, etc. W. Luego tenemos la regla número 3, que dice que tenemos que reemplazar la Y de los verbos que terminen en Y se va a reemplazar por IES siempre y cuando tenga esta terminación consonante más Y. ¿Sabes? Regla número 4. Verbo have cambia a has. Y por último, modal verbs. Los verbos modales no cambian, aunque uses todas estas reglas con he, she, it. ¿Ok? Siempre que yo use estos 3 pronombres,
voy a realizar estos cambios al verbo principal de la oración. En este caso, si yo dentro de esta oración cambio, por ejemplo, el pronombre you por she, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregarle una S al verbo principal. ¿Sabes? Si aquí en lugar de I lo cambio por he, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregarle una ES al verbo principal. He brushes, y aquí, bueno, cambiar o dejarlo así. He brushes his hair every day. Ok, si aquí lo cambio por eat, eats vegetables once a week. Si aquí en regular actions, I go, lo cambio por she, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregarle ES al verbo principal. She goes to the movies every Tuesday. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, que es los detalles más relevantes del presente simple, yo ya puedo empezar a hablar de esto. ¿Sabes? Por eso es que es importante enfatizar en estos aspectos. ¿Sabes? Ya nos tocó ver todo esto del tema, pero ¿para qué me sirve o para qué uso yo el presente simple? Para hablar de esto. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta del presente simple, auxiliar. Do, don't, does, doesn't. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Un verbo auxiliar me ayuda, recuerda, a confirmar o a reafirmar una acción, a negar, a formular una pregunta y a dar una respuesta corta. ¿Sabes? Hablando en presente simple, y voy, bueno, sí se alcanza a ver todavía. Hablando en el tema del presente simple, voy a formular uno referente a esto. Y yo les daba, o no sé si a ustedes les he dado ese ejemplo, de decir de dónde surge el verbo auxiliar, por qué lo tengo que resaltar. Recuerda que como en las matemáticas, todo tiene un porqué. En el caso del inglés, el uso de estos verbos auxiliares tiene una razón. Y esa razón es bien sencilla. Solamente que cuando yo hablo en forma afirmativa, no es necesario que los use. Solo si yo quisiera reafirmar la afirmación, es que lo voy a usar. ¿Sabes? Yo digo, I like apples. Esta oración está en presente, ¿sabes? A mí me gustan las manzanas. Esa oración es afirmativa, ¿cierto? Pero si yo quiero enfatizar o reafirmar que a mí me gustan las manzanas, si yo te digo a mí me gustan las manzanas, estoy afirmándolo. Pero si yo te digo a mí sí me gustan las manzanas, estoy dándole más énfasis al aspecto afirmativo. Entonces, si quiero reafirmar, voy a poner doble palomita, quiero dar mayor énfasis, para eso sirve el auxiliar. I do like apples. Para eso me sirve el verbo auxiliar en forma afirmativa, para reafirmar, darle mayor énfasis. ¿Sabes? Y de ahí yo puedo derivar la negativa. De ahí yo puedo iniciar a hacer la oración negativa. ¿Sí? ¿Cómo sería? Muy fácil. I do not or don't like apples. ¿Cierto? ¿Sí se va entendiendo, Arturo? Judith. ¿Y cómo Perdón, profe, apenas acabo que acabo de llegar a la escuela. Venía manejando. Ah, sin problema. De todos modos, el video va a quedar grabado, no te has perdido de mucho, solamente hemos como dado
pues un poquito de introducción del tema. Es un tema que Ok. ya bien visto. Sí, y entonces aquí ya tengo la negativa. I don't like apples. ¿Cómo sería la pregunta? Don't. Lo que tengo que hacer es Yes, cambiar al inicio de la oración, el auxiliar. Do or don't. Aquí la pregunta puede ser afirmativa o negativa, no hay ningún problema. ¿Cuál es el sentido que le da el yo formular una pregunta negativa o afirmativa? Muy sencillo. Lo mismo que decía, si yo tengo cierta información de lo que estoy preguntando, hago la pregunta negativa. Si yo no sé, hago la pregunta positiva. Es como si yo te dijera, oye, ¿a ti te gustan las manzanas? O si yo te preguntara, ¿a ti sí te gustan las manzanas? Entonces la pregunta puede quedar en la forma afirmativa o negativa, eso no hay ningún problema. Lo único que implica formular la pregunta negativa es lo mismo que digo aquí con el verbo auxiliar. Entonces, do o don't, como quieras. Do I like or don't I like apples? Y short answer es igual en todos. Yes or no, plus the subject. Bueno, en este caso lo voy a poner. Más el verbo auxiliar. Do o don't. ¿Ok? Yes, I do. No, I don't. ¿Estás? Hablando de terceras personas, lo único que tengo que hacer es aplicar estos cambios que dijimos. ¿Sabes? Vamos a hacer el ejemplo. En lugar de I like apples, si yo digo he, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregarle una S al verbo principal. He likes apples. Si cambio aquí por he, ¿cómo sería? He do like apples. No, tengo que agregarle al verbo auxiliar que va con terceras personas. He does like apples. Después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue va en forma base, tal cual aquí. He does like apples. Luego, si aquí cambio otra vez por he, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar el verbo auxiliar. He doesn't like apples. Y si aquí quiero cambiar por he, does or doesn't he like apples. Y si aquí también, en lugar de I, quiero cambiar por he, aquí, yes, he does, no, he doesn't. ¿Sí queda claro por qué todo eso? ¿O quieren que me detengan en algún punto? ¿O repita algo? No, No. yo sí lo he entendido. Ok. Pues entonces con esto cerramos este tema y vamos a pasar al siguiente. Aquí nada más me gustaría que ustedes en la tarea siguiente hicieran un ejemplo de cada uno, ¿sabes? O sea, que ustedes me digan, hablando en términos de hechos, de hábitos y de acciones regulares, que ustedes me escribieran pues un ejemplo de cada uno o dos ejemplos de cada uno, ¿sí? O sea, dos cosas que son hechos, que obviamente van en presente, dos hábitos que ustedes tengan que van en presente y dos acciones regulares que ustedes tengan y que sean en tiempo presente. ¿Sabes? Es el uso principal que nosotros le damos a este tiempo verbal. Y ahora pasamos al siguiente tema, que es el simple past. Ahora ya vimos el presente simple. El pasado simple es el tema siguiente dentro de... a ver, déjenme ver, tengo aquí el programa.
y es simple past tense. Lo voy a dejar así. Past simple, ¿ok? Entonces, ya sé en la línea del tiempo todo lo que me abarca a mí el tiempo presente simple, ¿sí? Puede ser, si yo dibujo una línea del tiempo, el presente se ubica aquí, ¿no? Pero el presente también puedo ubicarlo aquí o aquí. ¿Por qué? Porque si yo digo algo que hago comúnmente o regularmente, pues lo hice la semana pasada, lo hice hace 2 semanas, hace 3 días, lo voy a hacer mañana, pasado mañana. Acciones regulares, ¿sí? Pero siempre va a estar referido en una línea del tiempo de esta manera, en el momento en el cual estoy hablando. En el momento en el que yo quiero referirme a que hago una acción, porque en el que estoy hablando sería el presente continuo. Y cuando hablo del pasado, hablo de una acción que ya terminó. ¿Sabes? Entonces, como tal, I use the past simple or the simple past to speak about a completed action. ¿Sí? Para hablar acerca de una acción que ya terminé. Y puede ser cualquiera que ustedes quieran, ¿no? En este caso, vamos a decir a completed action in the past. Voy a decir I visited my father yesterday. ¿Ok? Y en este tema en particular tenemos 2 temas de relevancia, que son verbos regulares e irregulares en inglés. Regulares son todos aquellos que terminan en ed. ¿Sabes? ¿Existe una regla para conjugar esos verbos? Sí. Si termina en letra E, solamente se le agrega una D. Si son regulares, solamente se le agrega ed. Si termina en y en presente, se cambia la Y por la I latina y se le agrega ed. ¿Sabes? Pero yo, como siempre les he sugerido, apréndanselos de memoria. ¿Sabes? Porque estas reglas puede que apliquen, puede que no apliquen. ¿Sabes? En algunos casos, cuando termina en consonante vocal consonante y son monosilábicos, se duplica la última consonante y se agrega ed. Entonces, son demasiadas reglas. Mejor aprendámonoslo de memoria. Okay, I visited my father yesterday. This is an action that happened on a certain time in the past, and I use the time expressions to refer to it, okay? So remember that we have plenty of them. In this case, I used yesterday, but we also have last year, last month. We can make different combinations. A week ago, when I was young. Okay. Puedo hacer una infinidad de combinaciones. Estas me van a ayudar para referirme al tiempo. Si yo digo, I visited my father, ¿está bien? Sin el yesterday. Si yo quito el yesterday, sí. I visited my father, but I use the time expressions to be more specific about the time that I'm speaking. Okay. Soy más específico usando estas. De hecho, con esta expresión de tiempo, puedo, si yo digo o me equivoco o digo el verbo mal, I visited my father yesterday, yo con el simple hecho de decir yesterday, ya recurrí a un tiempo pasado, sí. Otro de los temas importantes, pues, es los verbos irregulares. Verbos irregulares son todos aquellos verbos que cambian su estructura de manera radical, ¿sí? O sea que la forma en la que se escriben no sigue un patrón, ¿sabes? Y esos, aquí en este caso,
no cambian por el pronombre. En el presente simple el pronombre modifica el verbo, en el pasado simple no. De hecho, en el pasado simple solamente vamos a usar el pasado simple del verbo did como auxiliar. Do, did. ¿Sí? Que en su forma afirmativa es did y en su forma negativa did not or didn't. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Y yo puse como ejemplo afirmativo, I visited my father yesterday. This one is the affirmative sentence. But if I want to give more affirmation about this sentence, remember that the only thing that I have to do is to add the auxiliary verb. In this case, I don't want to be more specific about it, so I'm going to make it right to the negative. ¿Cómo sería negativo? I didn't visit my father yesterday. Profe, ¿de dónde salió ese didn't si la oración de arriba no tiene el didn't? Pues aquí, si yo hubiera hecho la oración con doble afirmación o con reafirmación, es donde hubiera... Perdón, se escucha muy cortado el audio. Pero aquí los cambios que hice fue agregar el verbo auxiliar en pasado simple y el verbo que sigue, recuerda, siempre después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue va en su forma base. ¿Sabes? I didn't visit my father yesterday. ¿Cómo sería en pregunta? Sería pasarlo al inicio de la oración. En afirmativo o negativo. Did I visit my father yesterday? Short answer, yes or no, plus the auxiliary verb. Sorry, just no, the subject, plus the auxiliary verb. Did or didn't. Okay? Yes, I did. No, I didn't. ¿Sabes? No sé si tengan alguna duda de esto. No, va bien. Bien, entonces pasamos al siguiente tema. Que es el going to. Okay, so in this case, we use the going to structure to speak about the future, but remember that we have two different ways to tell the future, which are will, this is a modal verb, and the other one is will. And I told you guys that the only difference between them is that I use the going to structure to be more certain about the things that I will do, okay? This is something that it could happen on the future, and this is more certain to happen. Cuando hablo del futuro, puedo usar estas dos estructuras. Diferencias entre ello. Will es algo que posiblemente haga en el futuro. Going to es algo que ya tengo planeado hacer. Es la única diferencia. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿cómo está el clima? Yo digo que va a seguir lloviendo. ¿Sabes cuál uso de los dos? Going to.
It is going to rain. ¿Ok? Si yo dijera it will rain, solamente es agregarle el RA al verbo. Seguirá lloviendo. ¿Vas? Entonces, como ejemplo y como tema también adicional, going to, lo voy a poner aquí. I use the future with going to speak about actions that had been planned or have been already planned. Okay. Cosas que ya han sido planeadas con antelación. ¿Sabes? Yo digo que hoy, ok, o mañana o en la noche, en cualquier tiempo en el futuro, esta tarde. Recuerda, el pronombre it lo uso para reemplazar o para sustituir al sujeto de la oración. En este caso, el sujeto puede ser el clima, un animal, una idea, un objeto, un lugar o cualquier cosa. It is going to rain. ¿Sabes? When? It's going to rain tonight. Estructura entonces del going to. Sujeto, verbo to be en presente, going to, con la estructura going to, más verbo en su forma base y el complemento. It is going to rain tonight. ¿Sabes? Otro ejemplo. I. ¿Cuál es el verbo to be que va con I? I am. Luego going to. I am going to. I am going to eat a torta for lunch. No sé si alguno de ustedes llevó una torta, pero si yo llevo una torta a la escuela, yo digo, I am going to eat a torta for lunch. ¿Ok? Sujeto, verbo to be en presente, la estructura going to y verbo no conjugado o en su forma indefinida. ¿Sabes? Y a torta for lunch, ahorita es el desayuno, lunch es la comida, entonces ya me está lanzando directamente al futuro. Tema importante del going to, dominar el verbo to be. ¿Sabes? Recuerda que tenemos verbos to be diferentes. We, ¿qué verbo to be lleva? We are going to do, we are going to do the homework today. Elementos importantes. Sujeto, verbo to be que se usa con este sujeto. La estructura going to, verbo no conjugado, ¿sabes? Más el complemento y dentro del complemento una expresión de tiempo que me lanza al futuro cercano. ¿Sabes? We are going to do homework today. ¿Ok? Aquí si quiero negar el tiempo, lo hago con la negación del verbo auxiliar, que ya lo tengo dentro de la oración. ¿Sabes? Is, ¿cómo es negativo? Isn't. Am, ¿cómo es el negativo? I'm not.
Are, ¿cómo es en negativo? Aren't. ¿Sabes? Si quiero formular una pregunta, ¿qué hago? Lo lanzo al principio. Así de fácil. Si quiero formular la respuesta corta, es la misma dinámica. Yes, no, dependiendo si es afirmativa o negativa la respuesta, más el sujeto, más el verbo auxiliar. ¿Cuál sería el verbo auxiliar en este caso? Este. ¿Sabes? Tema importante adicional. La estructura going to puede ser reemplazada por, ¿sí? En lugar de tu oración, escribir going to, si tú escribes gonna, es totalmente correcto. O sea, si ves que en una oración en lugar de going to, ves it is gonna rain tonight, está bien. I am gonna eat a torta for lunch, excelente. We are gonna do the homework today, también. ¿Sabes? Going to is the same as gonna. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe. Seguimos. Tema siguiente. Time expressions. Expresiones de tiempo. Okay, so whenever I speak about time expressions, I have to remember that it remains on the tense that I'm speaking of, okay? Cuando yo hablo de expresiones de tiempo, debo de tener en cuenta que esto se basa al tiempo en el cual yo estoy hablando. Si yo hablo del presente, uso expresiones de tiempo del presente. Si yo hablo del futuro, puedo usar oraciones del presente. Claro, si yo digo hoy, ese lo puedo usar en tiempo presente y en tiempo futuro. Solamente que nos referimos a la cercanía o lejanía en base a cuestiones más específicas. Les decía yo del desayuno al almuerzo, existe un tiempo definido para cada una de ellas, ¿no? O cena. Si yo ahorita les hablo de la cena, simplemente con eso yo estoy hablando de un tiempo a futuro, ¿sabes? Entonces, hablando de tiempo presente, puedo no solamente usar, ¿cómo se llaman? Expresiones de tiempo, sino también puedo usar adverbios de frecuencia. ¿Qué son adverbios de frecuencia? Adverbios de frecuencia son expresiones de tiempo que me dicen qué tan a menudo llevo a cabo una acción, ¿sabes? Pero como básico, tengo yo present time expressions, which should be now, as we speak, nowadays, these days, recently. Ahí dentro del video ya les mencioné, no sé si les mencioné las mismas, pero vienen muchas. Después past time expressions, last night, yesterday, in the past, a long ago, or long ago, etc. ¿Okay? También un sinfín. Futuro. Tenemos soon, today, tonight, tomorrow, in the future,
etc. Okay, but I also have adverbs of frequency, remember. Y este es un tema que nos va a tocar ver más adelante, adverbs. Verlo más a detalle, ¿sabes? Yo aquí digo always. Frequently, usually, often, ¿ok? Tengo un sinfín de adverbios de frecuencia, ¿sabes? Yo puedo decir que yo algunas veces, frecuentemente, usualmente, a menudo, una vez, dos veces, nunca, muchas veces, ¿sabes? Entonces, cada una de ellas me va a ayudar a ser más específico en base al tiempo en el cual yo esté hablando. Esto solamente es complemento, ¿sabes? Esto no lo tenemos que aprender y de hecho, si ustedes tienen oportunidad de comprar algún libro o hacer, si no compran un libro, es muy útil, pues, agregar vocabulario, ¿no? Aprender, meternos por ejemplo, a internet y buscar expresiones de tiempo para ser más vastos en nuestro vocabulario, ¿no? No sé si con esto tengan alguna duda. Aquí este es tema complementario. No, profe. ¿Todo bien? Es que todo repaso, nada más que a veces nos olvidan cosas, pero es cuestión de regresar a la libreta y acordarte. Así es. No, y además también estar pues siempre como agregando nuevo material. Y por último tenemos indirect object, que sería el último tema. Pero vamos a verlo así. Direct and indirect object. ¿Ok? Objeto directo y objeto indirecto. Aquí en su temario solamente viene que veamos el objeto indirecto. Pero para ver el objeto indirecto es necesario ubicar qué es el objeto directo. No puedo yo ver una sin la otra. Las dos son parte de. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que la acción recae directamente sobre uno e indirectamente sobre el otro. ¿Sabes? Siendo más específico, cuando yo hablo de un verbo, ese verbo repercute sobre un objeto o sobre un sujeto. ¿Sabes? ¿De qué depende que sea directo o indirecto? ¿Qué tan directa cae la acción sobre ese objeto? Ok, vamos a ver el ejemplo. Y yo digo, I do my homework. I do my homework. ¿Sí? Yo hago mi tarea. ¿Cuál es el verbo principal de esta oración? Hacer. ¿Sabes? Y la acción de hacer, ¿sobre qué recae? Sobre my homework. ¿Sabes? Yo hago mi tarea. ¿Sí? Este sería el objeto directo o direct object de la oración. ¿Se entiende qué es el objeto directo? Sí, no. Sí, profe, se entiende. Sí, maestro. Sí, recuerden, objeto directo es aquel que recibe la acción directa de un verbo. Ahora, otro ejemplo. I built a sand castle. Yo construí un castillo de arena. ¿Cuál es la acción en esta oración? Está en pasado. Construir. Construí. ¿Sí? Yo construí. ¿Y sobre qué cae esa acción? Sobre un castillo de arena. ¿Sabes? Entonces,
la acción repercute totalmente sobre el objeto. Entonces, este es objeto directo. ¿Cuál sería el objeto indirecto? O si yo quiero agregar un objeto indirecto sobre esta, sobre esta oración. Sí, vamos a hacerla sobre la segunda oración. I built a sand castle. Le voy a poner for her. Y creo que este fue ejemplo que usé en el video. I built a sand castle for her. Aquí tengo, yo construí un castillo de arena para ella. ¿Sabes? Entonces tengo objeto directo y totalmente repercute esta acción sobre ella. Indirect object. ¿Sí? Porque dentro de la acción que tengo contemplada, resulta que también afectó a ese sujeto. Yo construí un castillo de arena, la acción recae sobre el castillo de arena, pero también recae sobre ella. ¿Y cómo saber cuál es objeto directo y objeto indirecto? Bien fácil, tengo solamente que contestar dos preguntas. En el caso del objeto directo, o direct object, la pregunta que yo tengo que formular es el verbo más la pregunta what. Y en el objeto indirecto, tengo que formular la pregunta for más what or whom. ¿Para qué o para quién? ¿Estás? Si yo en el ejemplo de arriba quiero ubicar un objeto indirecto, I do my homework. Voy a poner I do my homework to pass. ¿O cómo le pongo? ¿Para pasar la materia o le pongo para to learn? ¿Sabes? Yo hago mi tarea para aprender o para estudiar. Do my homework to study or to learn. Bueno, to learn. Aquí, para aprender, sería el indirect object. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque afecta directamente. Yo hago mi tarea para aprender. Para aprender es que hago mi tarea. Yo pregunto esto. Verbo, do, what? ¿Hago qué? Mi tarea. ¿Para qué? Para aprender. ¿Construí qué? Un castillo de arena. Es el objeto directo. ¿Para qué? ¿O para quién? Para ella. Es un tema un poquito más completo y en algunas ocasiones no tendrá como mucho sentido, solamente es como para identificar qué es de lo que se está hablando, ¿no? Y yo puedo puedo tener estos de diferente orden, sí. Para eso es que yo formulo estas preguntas. Vamos a hacer este ejemplo. Yo digo, he gave the pirate a chance. ¿Sí? Yo en esta oración no tengo identificado qué es el objeto directo ni qué es el objeto indirecto, ¿cierto? Yo solamente tengo identificado las acciones. Pero en base a las preguntas
es como yo puedo identificar cuál es el objeto directo y cuál es el objeto indirecto. El orden de los factores no altera el producto. El formular la pregunta es lo que me va a definir. En el caso más complejo, yo de esta manera puedo definir de qué estoy hablando o cuál es el objeto directo o cuál es el objeto indirecto. ¿Por qué? Porque si yo hago la pregunta, verbo más que, ¿sí? Yo digo, he gave the pirate a chance. Él le dio al pirata una oportunidad. ¿Cuál sería el objeto directo? Pregunta. Yo pregunto, ¿cuál es el verbo? Y lo tengo. Gave. ¿Sí? Y si yo digo que para encontrar el objeto directo tengo que preguntar el verbo más que, yo digo, verbo gave, what? ¿Le dio qué? ¿Y qué fue lo que le dio? A chance. El objeto directo es a chance. Direct object. Y yo pregunto, para encontrar el objeto indirecto, tengo que decir quién recibió la acción o para qué se llevó a cabo la acción. ¿Sí? Yo pregunto, ¿for whom? ¿Para quién? ¿A quién se le dio esa oportunidad? The pirate. Indirect object. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Tenemos 2 minutitos. ¿Aguantan otro ejemplo? ¿Ya para cerrar? Sí. Ok, entonces dejen borro el de aquí de arriba. Y yo voy a escribir voy a usar el mismo verbo. He, bueno, a ver, uso otro verbo. He wrote her a love song. ¿Ok? Él le escribió a ella una canción de amor. ¿Sí? Él escribió a ella una canción de amor. ¿Sabes? En base a las preguntas es como encuentro el objeto directo e indirecto. Verb, wrote, what? ¿Qué fue lo que escribió? A love song. Es el direct object. ¿Para quién? For whom o for what? ¿Para quién o para qué? Her. Es el indirect object. ¿Se entiende? Sí. Ya se va a cortar esto. Tenemos menos de 1 minuto para que se termine la sesión. Y con esto o con este ejemplo, podemos decir que damos por concluidos los temas de la clase pasada. Los invito a ver los videos que ya están dentro de la plataforma, si tienen chance ahorita o si tienen oportunidad una vez que se desocupen de